Talent presenta People Trends the Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Rogelio Segovia y hoy es martes 10 de octubre. Bienvenidos a People Trends. El sábado pasado nos despertamos con la triste noticia de la guerra en Israel. Casi 50 años después de la guerra de Yom Kippur, Israel ha sido nuevamente sorprendido por un ataque repentino, un sorprendente recordatorio de que la paz sigue siendo un sangriento espejismo. El conflicto en Israel es una tragedia que ha causado un gran sufrimiento a las personas de ambos lados del conflicto. Cientos de civiles han muerto o han resultado heridos, y miles han sido desplazados de sus hogares. Más allá del impacto humano, la guerra también tiene un impacto económico significativo. Los mercados financieros mundiales, ya sacudidos por los altos tipos de interés y las dudas sobre el rumbo de las políticas monetarias, se enfrentan ahora a una nueva dosis de incertidumbre geopolítica tras el ataque sorpresa de Hamas contra Israel el sábado pasado. El ataque y la posterior declaración de guerra de Israel tienen potencial para perturbar los mercados y los inversores observan la reacción del precio del petróleo como indicador, aunque por el momento los operadores no prevén un aumento excesivo. ¿Cómo afecta la guerra de Israel a México? Con la aversión al riesgo, cambian los portafolios de inversión y se dejan de lado las inversiones riesgosas para tomar activos considerados seguros, como lo puede ser el oro, dólar, franco suizo y el yen japonés. Con esto, el tipo de cambio peso-dólar sube al ser menos valorado el peso con relación al dólar, y el petróleo puede seguir subiendo, lo que ocasionaría presión sobre la inflación y en México la posibilidad de nuevos estímulos para el IEPS, lo que presionaría las finanzas públicas. Incluso, ayer lunes ya por la tarde, el gobierno de Israel ordenó a Chevron detener la producción en una gran plataforma de gas natural en el mar Mediterráneo, ante los riesgos que el conflicto armado puede representar para la infraestructura y seguridad de aquel país. Ante esto, el precio del gas natural TTF de Europa subió el día de ayer 14.97%. Sin embargo, es importante recordar que el impacto humano de la guerra es el más importante. Las vidas humanas son lo que más importa, y las naciones y gobernantes deben trabajar para encontrar una solución pacífica al conflicto. Situación de negocios actual. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ha iniciado el proyecto Observar en colaboración con autoridades laborales de México y Estados Unidos. El objetivo es fortalecer las capacidades de instituciones gubernamentales, empleadores y trabajadores en relación con los principios de libertad sindical y negociación colectiva. Esto contribuirá al cumplimiento de acuerdos de la reforma laboral en México, incluyendo el ejercicio del voto libre en procesos de consulta sobre derechos sindicales. Escuchemos a Yeshua Gómez, líder de litigio laboral para México de EY, acerca de en qué consiste este proyecto Observar, pero sobre todo, ojo a una nota muy relevante que Yeshua comparte al final de su apunte. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ha puesto en marcha el programa Observación y Compromiso para la realización de los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva en México. Este programa será llevado a cabo por la OIT, el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos. Tiene por objeto fortalecer las capacidades de las instituciones de gobierno en México, así como la organización de empleadores y trabajadores sobre principios de libertad sindical y negociación colectiva. Básicamente consiste en hacer que se cumplan en México los convenios 87 y 98 de la OIT, este último ratificado en el 2018, derivado de los compromisos internacionales que México adoptó, y consiste prácticamente en hacer que se cumpla el voto personal, libre, secreto y directo
en procesos de consulta relacionadas con los derechos sindicales de los trabajadores. ¿Qué podemos esperar? Es mayor presencia e involucramiento de los organismos internacionales en los procesos sindicales en México. Nada más como dato, es importante recalcar que el gobierno de los Estados Unidos no tiene ratificados ninguno de estos dos convenios. Economía. En temas de inflación en nuestro país, esta se desaceleró por octavo mes al hilo y durante septiembre se ubicó en 4.45% anual desde 4.64% reportado en agosto, de acuerdo con los datos publicados ayer lunes por el INEGI. Este es su menor punto desde febrero del 2021, cuando resultó de 3.76%, es decir, esta fue la menor inflación en 31 meses. Pero ¿cómo impactará esto en las revisiones salariales de los contratos colectivos para 2024? Sí, ya estamos en esa época del año revisando temas salariales para el siguiente año. Bueno, te cuento que representantes sindicales mencionan, ojo, que podría ubicarse de 2 a 5% por arriba de la inflación. De 2 a 5% por arriba de la inflación o 20% superior en términos nominales respecto a los salarios de este año. Sigue la presión de costos para los empleadores. En otros indicadores financieros, escuchemos a Ángel Mas, director de estudios económicos de Grupo Único y creador de contenido de LinkedIn, con su reporte semanal de la economía de México y el mundo. En temas de economía y finanzas, destaco la publicación de las encuestas de confianza, tanto del productor como del consumidor. En ambas se muestra un optimismo generalizado, ya que sus tendencias se mantienen a la alza. En el caso de la encuesta de confianza del consumidor, existen un par de indicadores complementarios, específicamente cómo califican los consumidores su situación actual respecto a la de hace 12 meses y, adicionalmente, cómo vislumbran los próximos 12 meses respecto al momento actual. Las respuestas a ambos conceptos son muy positivas y mantienen su tendencia a la alza, prácticamente en sus máximos históricos. Cabe resaltar que estos resultados se muestran en un entorno de altas tasas de interés y un nivel de inflación que aún se mantiene relativamente elevado. De hecho, al cierre de septiembre de 2023, la inflación general se ubicó en 4.45% en términos anuales, manteniendo su tendencia a la baja, mientras que el componente subyacente, es decir, aquel que elimina todos los rubros con mayor volatilidad, se ubica en 5.76% también en términos anuales. Cabe destacar que el componente subyacente por lo general se utiliza como una medida de conocer con mayor precisión la inflación a mediano plazo, y mientras esta permanezca relativamente alta, es muy probable que estaremos observando tasas de interés sin ajustes a la baja, aunque ya veremos qué sucede para el cierre del año. Talento. En México, el 60% de los nuevos integrantes en la fuerza laboral desconoce cuáles son sus habilidades para trabajar, según Mariano Miranda, fundador de Búho, una startup que facilita la conexión entre empresas y colaboradores a través de tecnología. Miranda advierte que para superar la escasez de personal, las compañías deben adoptar la automatización en el proceso de reclutamiento, y destaca que un gran porcentaje de personas que se incorporan al trabajo no poseen títulos formales, pero sí tienen talentos que pueden desarrollar en el ámbito laboral. Este desconocimiento podría desencadenar una serie de desafíos tanto para los empleados como para los empleadores. Por un lado, los trabajadores podrían encontrarse en roles que no maximicen su potencial, llevando a una desmotivación y a una menor satisfacción laboral. ¿Te acuerdas que la semana pasada conversamos acerca de esto con Guillermo Ceballos? Además, la falta de conciencia sobre sus habilidades puede limitar sus oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional. Por el otro lado, las empresas enfrentan el riesgo de contar con equipos mal alineados con sus necesidades. Esto podría dar como resultado una falta de eficiencia y productividad con equipos que no están plenamente capacitados para cumplir con las demandas del mercado. Escuchemos la opinión de Ginny Dorada, directora de Think Talent, a este respecto. Seguramente más de una vez has estado en reuniones en donde jefes de área o líderes de equipo, así como responsables de recursos humanos,
se quejan incesantemente sobre las características de los nuevos miembros de la fuerza laboral, es decir, las nuevas generaciones que se acaban de graduar. Incluso hasta decimos, ya no los hacen como antes, nosotros no éramos así. Necesitamos dejarnos de quejar de las nuevas generaciones, ya que tuvieron un ambiente diferente de formación y de contexto económico y social. Es momento de empezar a proyectar en el futuro que en los siguientes 5 o 10 años serán los responsables de nuestras operaciones, de nuestros negocios y de la productividad de nuestro país. Por lo cual es muy importante empezar a hacer una estrategia que tenga varios ejes. Es decir, desde el punto de vista de la compañía, es importante que cuando lleguen estas nuevas generaciones a nuestra empresa, tener un buen proceso de inducción y sobre todo haciendo mayor hincapié en la inducción al área en donde están trabajando y al puesto donde van a elaborar. Esto es muy importante ya que se les tiene que dejar claro a nivel de puesto cuáles son los objetivos a lograr, cuáles son los comportamientos esperados, cuáles son las habilidades que este puesto les puede brindar para desarrollarse y cuáles son los retos más importantes en los cuales se van a enfrentar. Por otro lado, es importante que la compañía haga mancuerna con las instituciones educativas. Cada vez más las empresas necesitamos acercarnos a las diferentes instituciones educativas para ayudarlas a formar a los profesionistas del futuro. Es decir, enseñarles antes de que salgan de la carrera técnica o de la universidad. Como vimos, esta es una estrategia que requiere de varios ejes por los cuales es bien importante empezarlo a planear y a diseñar y dejar de estarnos quejando todo el tiempo. Cultura. Odio las juntas de trabajo. Y no lo estoy diciendo de forma descriptiva, definitivamente lo hago de manera peyorativa. Odio las juntas de trabajo y creo que muy pocas veces aportan algo de interés. Hablo en primera persona definitivamente, pero quizá no exagero si dijera que todo mundo odia las reuniones de trabajo, excepto quizá por quien las organiza. El Wall Street Journal mencionó la semana pasada que las reuniones de 15 minutos están en aumento en Estados Unidos, representando el 60% de las programadas, lo que indica que tanto empleados como jefes valoran más su tiempo. Estudios muestran que la sobrecarga digital afecta la productividad, aunque se valora el contacto en persona. Según una encuesta reciente, más del 75% de los empleados consideran que las reuniones más cortas son más eficientes y un tercio se distrae después de 15 minutos. Para celebrar reuniones de 15 minutos efectivas, se sugiere mantener el grupo reducido, centrarse en un tema específico, proporcionar materiales previos y programarlas en bloques para maximizar el tiempo. Escuchemos a Claudia Landeros, coach ejecutiva y de grupos y actualmente líder de la práctica de desarrollo de talento en Neoris, acerca de cómo llevar juntas de trabajo efectivas. Hoy te quiero hablar de lo que es una práctica efectiva de planeación de juntas. Pueden ser juntas eternas en algunas ocasiones, donde sales con la sensación de no haber utilizado correctamente el tiempo de la gente. Eso lo puedes evitar desde una correcta planeación. Por eso esta práctica que utilizan algunas consultorías, como es la planeación de la reunión con las 4 P's. Primero, propósito de la reunión. ¿Para qué es la reunión? ¿Qué quieres lograr? Segundo, ¿qué proceso va a ser? Va a ser un proceso de toma de decisión. Va a ser una revisión de algún proceso, valga la redundancia, de tu operación. Va a ser informar de alguna decisión que ya se tomó o co-crear alguna nueva idea, algún nuevo proceso. Dependiendo de eso, la siguiente P son las personas. Si es de decisión, invita a las personas que tienen la capacidad y el poder de decisión. Si es de co-creación, invita a aquellos que saben del tema que tú quieres tratar. Dependiendo de eso, son las personas adecuadas. Hay que cuidar muy bien a quién invitamos. Y por último, el producto. Que la gente sepa con qué se va a ir de esa reunión. Con una decisión, con un mapa de proceso, cuál es el producto. El tiempo es irreversible. Entonces, respeta tu tiempo y respeta el de los demás.
que no se nos escape. En México se está discutiendo la viabilidad de tener una jornada de 40 horas semanales. La reforma constitucional que se aprobó en comisiones plantea que por cada 5 días de trabajo se deberán disfrutar de 2 días de descanso. Con la reforma, la jornada laboral se reduciría de 48 a 40 horas de trabajo semanales. Las autoridades mexicanas han decidido establecer un parlamento que se llevará a cabo a partir del 16 de octubre de este año. Esto se hace con el fin de que la reforma no sea impugnada posteriormente por no seguir el proceso legislativo. Nuevo León enfrenta un déficit de 20,000 casas de interés social, es decir, aquellas valuadas aproximadamente en 600,000 pesos, y se prevé que con la llegada de empresas por el nearshoring, esta cifra aumente a 29,000 en los próximos 3 años, un aumento del 45%. Esto se debe a la creación de más de 90,000 empleos provenientes de 141 proyectos de inversión. Grupo Financiero Banorte tiene planes de contratar entre 1,000 y 1,200 personas para gestionar operaciones relacionadas con el nearshoring. Esta decisión se da en medio de un aumento en la actividad de fabricantes globales que buscan reubicar sus fábricas según un ejecutivo de la compañía. Es movilidad principal reto de los trabajadores. El mayor desafío para los trabajadores mexicanos en su vida laboral diaria es la movilidad, según el 36% de los encuestados en el estudio Termómetro Laboral de la consultora OCC Mundial. Estamos hablando de la reducción de la semana laboral en México, lo comentamos previamente. Bueno, pues de acuerdo a Jaime Dimon, CEO de JP Morgan, es probable que con la inteligencia artificial se consigan enormes mejoras en la calidad de vida de los empleados, como, cito lo que dijo Dimon, que probablemente trabajarán 3 días y medio a la semana. También el periódico Wall Street Journal publicó la semana pasada el artículo «Genera nuevos empleos para humanos, la era de la inteligencia artificial», lo cual es un bálsamo en un momento en que pareciera que los pronósticos apuntan a que la inteligencia artificial estará barriendo con muchos trabajos. Dicho artículo menciona que la llegada de la inteligencia artificial ha generado un debate sobre el futuro laboral, pero también ha abierto nuevas oportunidades para los profesionales y se vislumbran nuevos roles que al día de hoy no conocíamos. Escuchemos a Gerardo Macías, ejecutivo de DHR Global, respecto a lo que el Wall Street Journal publicó hace unos pocos días en este artículo. Muy interesante el artículo de The Wall Street Journal, donde se menciona lo mucho que hemos estado platicando últimamente con colegas de recursos humanos y de tecnología, los empleos que vienen y para los cuales realmente lo que tenemos que hacer es reaprender sobre todo habilidades humanas que se están volviendo cada vez más valiosas con esta nueva revolución laboral y de habilidades, pero también la gran oportunidad que todos tenemos, pues se van a crear nuevos empleos. En el artículo se menciona incluso una posición, por ejemplo, psicoterapeuta de inteligencia artificial y también un ingeniero de peticiones. Realmente aquí lo que tenemos que aprender a hacer es a adaptarnos a un ChatGPT, por ejemplo, donde lo valioso va a ser que tú realmente le puedas comunicar una instrucción para obtener el resultado deseado. Y finalmente, en casi todos estos empleos que van a involucrar inteligencia artificial, es aprender a interpretar el resultado, porque el tema humano es algo que nunca vamos a poder suplir. Gracias por acompañarnos en el episodio de este martes 10 de octubre de People Trends. En poco menos de 30 minutos ya estamos informados de los temas más relevantes del talento y del trabajo y su impacto en el presente y futuro de las personas. Soy Rogelio Segovia, nos escuchamos la siguiente semana.